Aquí estamos nuevamente y gracias al Señor que estamos en este momento con toda la disposición y todo el interés de abrir una vez más la Biblia y poder venir y estudiarla. Ha sido una semana rápida, ¿verdad? Yo creo que si te acuerdas, hace como 2 semanas estábamos diciendo de que el 14 va a ser el día donde nos volveremos a reunir en las instalaciones de la iglesia Osana y ya solo falta una semana. Hoy este es uno de los domingos finales que voy a estar transmitiendo online. Y creo que es parte de el aprendizaje. Hemos aprendido mucho. Marisol ha estado detrás de todo esto y haciéndonos muchas cosas para que todo pueda salir bien. Y así es que es parte de lo que Dios ha permitido. Te recuerdo, estamos en inicio de una nueva serie y queremos comenzar esta serie en el libro de Proverbios. Creo que conoces que el autor del libro de Proverbios es Salomón. Salomón es uno de los reyes que de alguna manera se distingue dentro del período de paz de Israel durante todo su reinado. Salomón es un joven que desde un inicio se entrega a Dios y lo que decide en su necesidad de poder ser un buen rey es pedirle a Dios sabiduría, lo cual Dios recompensa dándole sabiduría y llevándolo a la máxima expresión de esta. Es decir, no ha habido nadie ni habrá nunca más sabio en la tierra que Salomón. Es más, ni ha habido una persona más adinerada en el mundo en su existencia como ha sido Salomón. Salomón es uno de los reyes y de los hombres que ilustran extremos de la vida, particularmente lo que vamos a mirar ahora en el libro de Proverbios, la forma en cómo él nos va a conducir y el interés que tiene que sus oyentes puedan aprender de todo este conocimiento, de toda esta capacidad de almacenaje de sabiduría práctica que él posee. Salomón es este rey que es hijo de David, el cual de alguna manera en todo su desarrollo de ministerio aprende a evaluar la vida detrás de las experiencias y detrás de prueba y errores, y creo que es una de las mejores expresiones que podemos decir en relación a Salomón. Es por eso que hoy quiero que vayamos de una manera introductoria a lo que va a ser todo nuestro tema de esta serie. La serie la he titulado La reverencia, el eslabón perdido. Yo creo que una de las cosas en la actualidad de lo cual se ha perdido en relación a Dios es la reverencia. La reverencia es básicamente la manera en cómo tú miras el aspecto espiritual de lo que de alguna manera representa a Dios en tu propia persona. Es decir, que muchas veces esta actitud de reverencia que no tiene que ver con religiosismo ni con el extremo de la piedad, sino más bien de un corazón temeroso, piadoso y respetuoso de las cosas divinas, no de los aspectos religiosos, no de imágenes, no de lugares, no de fetiches. Usamos esta expresión para decir aspectos materiales que de alguna manera representan lo que de alguna forma se conoce como deidad. Totalmente lo contrario, la reverencia es un aspecto más de actitud y de conciencia y de aspecto de comprensión en relación a lo que de alguna manera uno se encuentra viviendo o de lo que de una manera se encuentra experimentando. Salomón es este hombre que en su edad temprana caminando con Dios, creciendo en este elemento de sabiduría, llega a empaparse, yo diría, a imprimir en su propia vida todo lo que de alguna manera representa la sabiduría. Pero ¿sabes? Hay algo interesante. Cada vez que uno piensa en este aspecto de la gente que tiene tanta capacidad, tanta materia gris, si me dejas usar esta expresión, tiene siempre la intención, y a través de la historia se puede comprobar esto, siempre ha tenido la intención de tratar de transmitir a las personas para que estas personas puedan llegar a ese nivel que ellos han alcanzado. Salomón no fue la excepción.
Salomón, en todo su desarrollo de su reinado, una de las intenciones que procuró fue que el pueblo llegara a elevar el nivel de vida, de la calidad de persona que podían ser a través de lo que de alguna manera él sabía. Déjame ir a una parte en Eclesiastés que dice de esta forma. Eclesiastés, si quieres venir, voy a ir a Eclesiastés, al capítulo 12, voy a leer el versículo 9. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, aunque ese no es nuestro tema, es decir, no es nuestro libro el que vamos a estar estudiando, más adelante te explico qué es lo que voy a hacer, pero estoy en Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Oye lo que dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Es decir, que una de las intenciones que Salomón tenía o tuvo en relación, en la medida en que él iba adquiriendo conocimiento, en la medida que iba adquiriendo experiencia, y estos dos elementos combinados se volvía una sabiduría práctica en el ejercicio de todo su reinado. Una de las cosas que él pensó no fue egoísta, y creo que este es algo valioso en este nivel de la vida de Salomón. Él quiso compartir la manera en cómo de alguna forma podía ayudar a la gente a crecer en este nivel de desarrollo de vida personal, y creo que esta es la intención del libro de Proverbios. Creo que una de las intenciones del libro de Proverbios para ti, para mí, dejado en la Biblia, es que uno pueda crecer en una sabiduría práctica que nos permita de alguna manera desarrollar una calidad de vida que nos aísle. Fíjate, que nos aísle o nos prevenga o nos desvíe o nos anticipe de los peligros que existen ante la ausencia de la sabiduría. Y Salomón tiene toda esta intención. Es por eso que este texto que te acabo de leer dice que él procuró, entre más sabio fue, él procuró de alguna manera encontrar la forma de expresar ese conocimiento tan grande y tan vasto y profundo, resumirlo en palabras esenciales que le ayudaran a la persona común y corriente como tú y como yo, que nos ayudaran a poder vivir de una manera práctica. Y es por eso que yo creo que el libro de Proverbios es un libro que nos no solo nos deja para ti y para mí un cúmulo de joyas de sabiduría, sino también nos enseña la experiencia de Salomón en relación a poder compartir este elemento de crecimiento y de madurez espiritual. Es por eso que una de las cosas que vamos a hacer en este libro de Proverbios tiene que ver con seguir la palabra, el temor de Jehová. Eso es lo que vamos a perseguir en todo el libro de Proverbios. Es más, déjame decirte, aparece 15 veces o 14 veces, particularmente 14 veces, la palabra el temor de Jehová o la frase el temor de Jehová en diferentes direcciones. Y es por eso que una de las cosas que vamos a hacer hoy, particularmente como una manera introductoria, vamos a tratar de presentar la manera en cómo Salomón está trayendo este elemento de reverencia, porque eso es nada más. El temor de Jehová es la reverencia y el temor. Son dos cosas que la Biblia los va a mostrar y te los voy a enseñar dentro de un momento, que son dos elementos combinados, hacen que uno pueda agradar a Dios. Y déjame decirte, eso nos interesa a ti y a mí. Es por eso que he titulado esta serie La reverencia, el eslabón perdido, porque creo que muchas veces hemos perdido de vista que Dios merece reverencia, no por el lugar donde te encuentres, no por lo que te encuentres haciendo, sino más bien por el conocimiento que tienes que Dios está en todo lugar. Y en ese sentido, norma tu conducta, tu pensamiento, tus intenciones, tus motivaciones, tus sentimientos, todo lo que de alguna manera no es externo, sino que es interno, también conjuga este elemento de reverencia de una manera ante Dios, del cual de alguna forma está en todo lugar y particularmente también conoce todo corazón. Te recuerdo, estás en el canal de Iglesia Osana.
Osana. Si estás en Facebook, bienvenido. Gracias por darnos esta oportunidad de poder enlazarnos. Si has recibido la invitación y te has conectado, gracias por darnos esta oportunidad. Es un placer que tú puedas estar con nosotros y ser bienvenido. Es algo que te queremos hacer sentir y te damos las gracias. Si estás en YouTube, te doy una vez más la bienvenida y gracias por visitarnos en el canal de YouTube. Yo te recuerdo que debes de suscribirte. Suscríbete porque una de las intenciones que tenemos es que constantemente tú puedas conocer lo que de alguna manera la palabra del Señor está diciendo en relación a la diversidad de temas que estamos tocando en cuanto a lo que la palabra enseña al crecimiento y la madurez espiritual que a cada uno de nosotros nos interesa. Es por eso que al venir ahora al libro de Proverbios, quiero ir nada más por cosas muy puntuales antes de comenzar de lleno el próximo domingo, donde vamos a estar mirando particularmente los elementos que describen estas 14 palabras. Es decir, hay 7 elementos que describen estas 14 palabras o estas 14 frases en relación al temor de Jehová. Y creo que tú y yo estamos interesados en aprender un poquito más, pero déjame darte unos rasgos generales en relación al libro de Proverbios. En particular, el libro de Proverbios se centra en un elemento esencial de la vida y el desarrollo de la persona. Salomón tenía una intención. La intención era dejar un recopilado de conocimiento, de sabiduría práctica y tratar de ponerlo de una forma en las manos de su hijo, pero a la vez dejarla en las manos de todos aquellos que de alguna manera pudieran tener acceso. Es por eso que está el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, Salomón no solo fue el único sabio, hubieron muchos sabios en su época, en su forma contemporánea, pero realmente Salomón fue el sabio de todos los sabios de ese momento, el hombre que alcanzó la cúspide de la sabiduría dada por Dios en ese momento. No solo la sabiduría, sino la riqueza y la fama, es decir, llegó a 3 niveles excepcionales en esta vida que un hombre nunca ha podido llegar a ese nivel. Y Salomón es uno de ellos. Salomón, al escribir el libro de Proverbios, déjame plantearte cuál es la intención, es decir, cuál es el propósito que yo encuentro en el libro de Proverbios. Bien, al capítulo 28 del libro de Proverbios y lee conmigo el versículo 26. Ven al libro de Proverbios capítulo 28 y observa lo que dice el versículo 26. Yo creo que esta es la manera en cómo puedes tener el corazón del libro de Proverbios y cómo detrás de todo esto puedes derivar todas las ramificaciones que se desarrollan a través de este pensamiento que Salomón establece en el versículo 26. Estoy en Proverbios capítulo 28, versículo 26. Oye lo que dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Es decir, que una de las intenciones esenciales que Salomón está transmitiendo desde un inicio, si lees desde el capítulo 1 de Proverbios, el versículo 7, que es uno de los versículos famosos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y dice que los insensatos la menosprecian. Desde un inicio Salomón está estableciendo que la base del desarrollo de la vida de una persona, o dicho de otra manera, la manera en cómo una persona puede librarse, puede desenvolverse o puede de alguna manera salir adelante en su propia vida, en circunstancias o en el mundo en que se encuentra, está basado en un elemento que él menciona, que es la sabiduría. Te recuerdo, la sabiduría no es el cúmulo de conocimiento. Probablemente si has caminado a través de esta vida más de 20, 30 años ya, has podido notar que en la medida en que ha venido siendo evaluado el conocimiento intelectual de las personas ha venido variando. Antes se decía que entre más conocimiento tenía una persona, más sabio era.
Aquí está este famoso Leonardo da Vinci, un hombre tan excepcional porque no solo era un erudito en diferentes áreas, sino una capacidad versátil en tantas materias, en matemática, en física, biología, en anatomía, arquitectura, una serie de capacidades intelectuales que de alguna manera como autodidacta desarrolló. Fue el inventor de muchas cosas antes que de alguna manera se pudieran dar. Es curioso, se dice que en toda su vida este hombre, Leonardo da Vinci, escribió en su diario que de alguna manera se encontró con solo 15 páginas. No sabemos si habían más páginas, algunos dicen que tenían 30 páginas, pero dentro de estas 15 páginas que encontraron, un hombre en la actualidad, el más millonario en la época aquí en Estados Unidos, lo compró. 7 páginas le costaron $21 millones. Es curioso, ¿te imaginas el valor que contienen estas páginas para una persona que entiende la capacidad intelectual que tenía este hombre? Estamos hablando de Bill Gates, que es el que pagó 21 millones aproximadamente para poder obtener estas 7 páginas. Es decir, que esta capacidad intelectual que de alguna manera a través de los años ha venido variando y ha sido evaluada de diferentes formas, ahora ya no tiene que ver con el cúmulo de conocimiento, sino más bien con ciertas habilidades que ahora se conocen como inteligencia. Si alguien toca la guitarra y tiene esa habilidad para sacar música de este instrumento con tanta habilidad, de tanta capacidad, ahora se le conoce como una inteligencia. La persona que puede controlar sus emociones también se le conoce como una inteligencia. La persona que tiene la capacidad matemática de desarrollar esta capacidad o esta habilidad del área de matemáticas también se conoce como una inteligencia. Es decir, ahora la inteligencia está desmenuzada en diferentes ramas que no necesariamente catalogan o ubican a una persona en sabiduría. Pero lo que tienes aquí en el libro de Proverbios es que la sabiduría es el conocimiento, la experiencia y la práctica. Eso es decir, que en la medida en que Salomón iba creciendo, iba probando en su vida personal lo que de alguna manera era lo que él entendía, y esa experiencia práctica le llevó a adquirir una forma de desarrollo personal al punto que iba creciendo en nivel de sabiduría más que todas las personas en ese momento. Y eso es lo que Salomón quiere hacer. Lo que Salomón quiere hacer para ti y para mí es que en los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, porque hay muchas cosas que quieren nublar nuestro entendimiento, quieren embotar nuestro entendimiento, quieren vendar nuestra capacidad de pensar, o quieren de alguna manera reducirla a ciertos esquemas que no nos permiten de alguna manera procesar la forma correcta que debemos de hacer. Y no tiene que ver con personas malintencionadas, ¿sabes? Tiene que ver con el mundo en el que nos encontramos. Porque una de las características que en el mundo nos encontramos tiene que ver con este elemento de la ceguera. Satanás ha sido el causante de esto, y entre más ignorante es la persona, particularmente en cuanto a las cosas espirituales, más está a su merced lo que de alguna manera él puede hacer en la vida de él. Y es por eso que nuestra intención en este libro de Proverbios, para ti y para mí, es caminar en este proceso de aprendizaje. Y una de las cosas que él está diciendo es que el que confía en su propio corazón es necio. Es decir, que uno de los centros esenciales de este libro, en el libro de Proverbios, tiene que ver con la necedad, es decir, con lo que embota el cerebro, con lo que nos hace torpes o tontos, o de alguna manera nos hace testarudos en ciertos aspectos de la conducta, del vivir o de la práctica sobre ello. Y Salomón está diciendo que esto es un elemento negativo, es decir, hay muchas personas que de alguna manera se caracterizan a través del tiempo de ser sabios en su propia opinión, y nadie puede contradecirles y nadie puede estar en contra de lo que ellos dicen, porque de alguna manera todos los demás están equivocados. Salomón le llama, en el contexto de la Biblia, le llama necio, pero también encuentras aquí en el capítulo 28 del libro de Proverbios, en el versículo 26, el contraste más el que camina en sabiduría, es decir, el que adquiere experiencia práctica de lo que entiende, va a ser librado.
Este es el corazón del libro de Proverbios que te estoy sugiriendo. Si puedes leer el libro de Proverbios, ¿verdad? Si puedes encontrar de alguna manera la oportunidad de leerlo, yo estoy seguro que tú vas a admirar de qué manera Dios te va a ayudar a crecer en el conocimiento de una vida práctica en ello. Pero déjame plantearte otro elemento interesante en ello. Dentro de esto mismo no solo tiene que ver con el hecho donde Salomón tiene la intención de ayudar a las personas a crecer en su desarrollo, sino que yo quiero que vengas a otros capítulos más. Ven a Proverbios capítulo 22, por favor. Proverbios capítulo 22 y quiero que veas el versículo 17. Proverbios capítulo 22 y observa lo que aquí está, Proverbios capítulo 22, versículo 17. Salomón no escribió todos los proverbios. Salomón lo que hizo, muchos de todos los proverbios son de Salomón. Pero mucho de lo que hizo también tiene que ver con la recopilación de los proverbios, es decir, de dichos de la vida práctica que de alguna manera le ayudan a la persona a salir adelante. Y creo que entiendes que los proverbios o los dichos todavía hasta hoy en día comunican verdades. Y creo que has oído esta muy común, quizás en todo el sentido de, en el contexto de lo que de alguna manera pueda ser el idioma castellano, del que dice que el que anda con lobos aullar aprende. El que de alguna manera anda con personas que de alguna manera no está bien, aprende sus mañas. Y probablemente se te vienen a la mente muchos otros proverbios que de alguna manera, o dichos que de alguna manera son enseñanzas o verdades prácticas que de alguna manera has valorado a través del tiempo. Entonces Salomón lo que hizo fue traer estas verdades y las conjugó de esta manera. Y muchos sabios en ese entonces lo hacían de esa manera. Pero oye lo que dice el versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, y te las he hecho saber hoy, dice, saber hoy a ti también. Es decir, que una de las cosas que Salomón está una vez más recalcando es para que la confianza en Dios pueda crecer. Esa es la intención. Una de las intenciones que Salomón tiene que ver con esto, con que nosotros podamos centrar nuestra seguridad en la persona de Dios y no en nosotros. Ese es el contraste. Si confías en tu propia opinión, confías en tu propio criterio, confías en tu propio juicio, en tu propia forma de valoración, en tu manera de razonar, en tu manera de ver las cosas y haces a un lado a Dios, entonces eres necio. Pero si haces lo opuesto, es decir, si vienes y centras en tu vida a Dios como la parte esencial que te permite pensar, que te permite razonar, que te ayuda a explorar, que te ayuda a evaluar, que te genera el criterio adecuado y que también te ayuda a dar la valoración correcta sobre las cosas, entonces ya no confías en ti, sino lo que de alguna manera Dios está diciendo. Y este es el contraste en todo el libro de Proverbios: el hombre sabio, el hombre necio, la mujer sabia, la mujer insensata. Esa es parte de esta realidad en el libro de Proverbios, y una de sus intenciones para ti y para mí es llevarnos a este elemento de sabiduría. Y déjame plantearte antes de seguir más adelante. Ven al capítulo 1 del libro de Proverbios. Quizás te estarás preguntando, ok, entiendo todo esto y qué es lo que me vas a decir en relación a ello. Lo que voy a mostrarte nada más ahora solo es la parte, como te dije, la parte introductoria de lo que vamos a estar mirando. Mi intención en este momento no tiene que ver con empezar a desarrollar el tema, sino más bien tratar de centrar la manera en cómo el libro de Proverbios se explica a través de la manera en cómo Salomón presenta este elemento de temor de Dios.
Te he explicado que hay 14 veces que aparece esta palabra, el temor de Jehová. Y cada una de ellas en diferentes direcciones. Y unas palabras importantes, el temor de Jehová es, o el temor de Jehová más, es decir, son contrastes que de alguna manera presenta. Pero una de las cosas que quiero que veas en relación a la palabra temor, porque quiero tratar de mostrarte que temor no es el concepto de miedo. Casi siempre, casi todo el tiempo, las personas están pensando que cuando hablamos de temor o cuando la Biblia habla de temor, es una referencia a que debes de temerle miedo a Dios porque te va a pasar algo. Algunos dicen que cuando tu mamá o nuestros papás o la abuelita quería detenernos, decía, si haces eso, Dios te va a castigar. Y era la manera en cómo generaban el temor, y hasta este momento probablemente tienes ese concepto de hacer o no hacer, da miedo o no da miedo. Pero en la realidad, la expresión que aparece en el capítulo 1 del libro de Proverbios, en el versículo 7, observa lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y otra vez, oye lo que dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una de las realidades es que el temor de Dios tiene que ser valorado no con el aspecto de lo que Dios va a hacer en relación a lo que no hemos hecho, sino más bien tienes que valorarlo de la manera opuesta a ello. Es decir, la manera en cómo tú tomas a Dios en serio en tu propia persona, y la manera en cómo tú tomas en serio a Dios en relación a todas las cosas es lo que determina de alguna forma el nivel de temor que tú tienes. Déjame venir a Hebreos. Si vienes conmigo a Hebreos, al capítulo 12, al versículo 28, oye lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Observa lo que dice. Leo el versículo 28, Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y oye lo que dice, el mismo versículo, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Estas dos palabras, temor y reverencia, es lo que de alguna manera se puede tomar con la palabra el temor de Jehová. Él está diciendo, el autor al libro a los Hebreos está diciendo que siendo conscientes de un reino inconmovible, ahora está invitando a poder tener gratitud y mediante esta gratitud servirle. Dicho de otra forma, en la medida en que eres consciente del reino espiritual en que te encuentras y Dios como el soberano de este, y tú te encuentras como el siervo de Él, el autor a los Hebreos dice que hay que tener dos características: temor y reverencia. Y creo que esta es la misma expresión que aparece en el libro de Proverbios, el temor de Jehová. El temor de Jehová solamente lo puedes definir como la actitud de reverencia que tienes ante Él y todo lo que representa para ti en tu vida. Y quiere decir que esta es una manera mucho más amplia. No tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con un rito, no tiene que ver con algo material, tiene que ver con aspectos que no son tangibles, sino más bien son aspectos espirituales o actitudinales que determinan nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, nuestra manera de relacionarnos, nuestras prioridades, nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Todo esto está involucrado dentro de ello. Y no tiene que ver con el hecho de la reverencia que nos han enseñado a través del tiempo, que tiene que ver con el local o con la actitud que debes de tener. Tantas veces hemos confundido la reverencia con la manera de vestir, con la manera de caminar o con la manera de hablar. Y son totalmente diferentes lo que de alguna manera la Biblia enseña.
Y es por eso que una de las cosas que estoy interesado en mostrarte particularmente en lo que encontramos en el libro de Proverbios es la intención de Salomón. La intención de Salomón en ayudarnos a crecer y desarrollarnos en ello. Déjame ir otra vez al libro de Proverbios. Ven al Proverbios capítulo 24, por favor. Ven a Proverbios al capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Observa lo que dice el versículo 23. Dice, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Creo que este es parte de lo que de alguna manera quiero que conozcas. No solo es Salomón el que está escribiendo los libros de los proverbios, sino que hay otras personas que están involucradas, pero la intención es una vida práctica y una vida relacional con los valores y los principios que de alguna manera se aprenden. Hermano, es por eso que estoy interesado en esta serie de que tú y yo podamos aprender a cómo reverenciar a Dios. Digo que es un eslabón perdido porque de alguna manera muchos hemos perdido el respeto o la actitud de reverencia que debemos de tener ante la que de alguna manera representa a Dios para nosotros. Es como esto que estamos viviendo hoy en día, que casi estamos ya saliendo, pero quizás ha sido difícil para ti o ha sido difícil para muchos el tener la actitud, la postura, el aspecto interno ante lo que de alguna manera representa que tú estás ahí en tu casa y puedes estar haciendo las cosas, moviéndote, lavando trastes, haciendo diferentes cosas. Y creer que de alguna manera lo importante es oír y no tanto la actitud que tienes ante lo que de alguna manera representa aquello que tú valoras al oírlo. Y en este caso la palabra de Dios. Y creo que esta es una realidad. Ese es el concepto que de alguna manera se ha venido perdiendo. No creo que debo de desestimar que aun cuando te encuentres haciendo algunas diferentes cosas, tú tengas una actitud correcta. Y creo que es válido que de alguna manera tú puedas hacer y desenvolverte haciendo las cosas y tener una actitud correcta. No la juzgo, pero sin embargo creo que una de las cosas que la Biblia muestra es que el aspecto actitudinal que uno tenga ante lo que de alguna manera representa aquello que valoro como Dios o lo que de alguna manera representa a Dios en mi vida, debe llevarme a mí a tener una manera de expresarlo en una forma de respeto a ello. Es por eso la manera en cómo nos congregamos al ir a la iglesia. Hoy que vienes a la iglesia una vez más, el próximo domingo, si el Señor lo permite, una de las cosas esenciales que yo creo que no debe de pasar en alto es tener la actitud de reverencia. El venir con esta actitud correcta, el venir, el haberte preparado, el haber dejado todas las cosas de alguna manera y tener todo el interés, la intención de encontrarte con Dios. Es parte de esta realidad que no se sitúa en un local, se sitúa en tu persona, en tu interior, al leer la Biblia, al orar, al conversar con las personas, al relacionarte con otros, al ir tú solo caminando, lo que anda en tu mente, lo que de alguna manera representa, lo que de alguna forma no es visible, pero que existe en uno, también tiene que ver con el aspecto de reverencia ante Dios. Es por eso que es parte de lo que necesitamos recordar, el temor de Jehová. Estas son las expresiones que vamos a perseguir en el libro de Proverbios y te invito a que no te quedes. Ven con nosotros el próximo domingo, trae a alguien, ¿verdad? Compártele a alguien que venga contigo el próximo domingo o que se conecte para que pueda aprender un poquito más de lo que vamos a estar diciendo en relación al libro de Proverbios. Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta tarde y te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de acercarnos delante de ti, abrir tu palabra y buscar, Señor, aquellas cosas que son relevantes para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Ayúdanos porque de una u otra forma hemos llegado a concluir que necesitamos tener estas actitudes
o esta actitud que se requiere, Señor, para caminar en esta vida gratificante por ti, Señor, en la medida en que te reverenciamos, te respetamos y te reconocemos. Gracias te damos por esta oportunidad. En los méritos de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, solo quiero recordarte, el próximo domingo a la 1:30 vamos a tener una vez más nuestro servicio de adoración al Señor. Vamos a tener básicamente nuestro tiempo de adoración y de estudio de la palabra. Hay muchas cosas que vamos a estar omitiendo debido a las recomendaciones que se nos están haciendo a las iglesias por el número de personas y también por el hecho de el distanciamiento social. Es por eso que yo quiero animarte. Si tú estás en disposición de venir el próximo domingo y estar entre nosotros, qué bueno. Te veremos y qué bueno va a ser estar juntos. Pero si tú dices, hermano, yo estoy pensando quedarme en casa todavía y esperar un poquito más, te respetamos, ¿verdad? Yo creo que no hay ningún problema. Vamos a estar siempre pasando en vivo vía Facebook, en online, ¿verdad? Transmitiendo desde el templo, en la iglesia. Lo vamos a transmitir como lo estamos haciendo ahora en este momento. Lo vamos a subir en YouTube también y de esta manera tú vas a poder tener acceso a lo que de alguna manera va a ser la predicación del domingo. Pero el jueves y el martes siempre lo vamos a hacer online. Falta mucho todavía para que nos podamos reunir los jueves. Como antes lo hacíamos. Así que yo te invito a que hoy que venimos a la iglesia no te desconectes del jueves y el martes. Te animo, ¿verdad? Te animo a que te conectes y que continúes siguiéndole el hilo a las series que hemos comenzado y de esta manera poder crecer y estar juntos. Así que gracias, te agradezco, ¿verdad? Y una vez más te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que estamos viviendo no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.